Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena, que los juicios no son más que una escena, un teatrillo y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata medio afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. Ahora que sufre se ven apuros. Dime sulfuro, pues no entiendo, que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece, y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece, y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece, y la rabia sí florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno, más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes que siempre ha perseguido. Los delitos son indicadores ¿de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robos porque hay propiedad privada y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Donde los sentimientos ya no cuentan casi, no. ¿Qué va? Que la cárcel no resuelve problemas, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que no te has convertido en un humano frío cual estalactita. La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita. Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo.